Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con la secuencia del Código Tributario, por lo que en este video vamos a hablar de la segunda parte del título preliminar. Entonces, lo que nos tocaría ver en este video es a partir de la norma 4, que se denomina Principio de Legalidad-Reserva de Ley. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, quiero comentarles que en un video anterior ya hemos hablado de la diferencia de lo que es el principio de legalidad y principio de reserva de ley, que en realidad el principio de reserva de ley no está desarrollado en sí en lo que es la Constitución, porque los principios los encontramos en el artículo 74, sin embargo no están todos desarrollados ahí, ¿no? Entonces, bueno, en el video que les dejaré por aquí para que lo puedan ver en caso no lo hayan visto, van a poder entender la diferencia, ¿no?, entre principio de legalidad y principio de reserva de ley. Bien, sin embargo aquí el Código Tributario en la norma 4 habla de ambos como si se tratase de lo mismo, ¿no? Bueno, porque en sí tiene relación o sí se relacionan, pero lo que nosotros tenemos que entender en esta norma 4 más que todo es ver lo siguiente, ¿no? Tenemos que saber qué cosas se pueden realizar solamente por ley o por decreto legislativo. Como saben, las leyes son emitidas por el Poder Legislativo, mientras que el decreto legislativo va a ser emitida por el Poder Ejecutivo siempre que se le dé la delegación de dichas facultades, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosas deben ser realizadas solamente por estas dos, ya sea por ley o por decreto legislativo? Tenemos en primer lugar la creación, la modificación, la eliminación de los tributos. Eso solamente se puede realizar por ley o por decreto legislativo. ¿Qué más? El momento de señalar el hecho generador de la obligación tributaria para poder definir la base para su cálculo de algún tributo, cuál va a ser la alicuota y el acreedor tributario para poder definir el deudor tributario, el agente de retención o percepción. Todo esto solamente puede ser establecido o sustentado por ley o por decreto legislativo. Bien, esta parte que dice sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 es porque en el artículo 10 mencionan algo sobre lo que es los agentes de retención o percepción, ¿no?, que ya veremos más adelante. ¿Qué más? Solo por ley o por decreto legislativo se van a poder conceder exoneraciones y algunos beneficios tributarios, ¿no? Se van a poder normar procedimientos jurisdiccionales, así también como los administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario. Las infracciones y las sanciones se tienen que establecer también sustentadas ya sea por ley o por decreto legislativo. Los privilegios, las preferencias o garantías para lo que son las deudas tributarias también solo por ley o por decreto legislativo. En caso que se quiera normar una forma de extinción de la obligación tributaria distinta a la que está establecida en este código, también va a ser solo por ley o por decreto legislativo. En este código más adelante veremos de que se mencionan, pues, ¿no?, algunas formas de extinción de la obligación tributaria, como son el pago, las compensaciones, las condonaciones, pero si se quieren normar algunas formas distintas a las que ya están establecidas, también van a tener que realizarse solo por ley o por decreto legislativo. Esto es lo que nos dice la norma 4. ¿Qué más? En la norma 4 encontramos también lo siguiente, que los gobiernos locales mediante ordenanza van a poder crear, modificar y suprimir sus contribuciones y sus tasas. Como saben, las tasas está dividida en arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Asimismo también van a poder exonerar estos, o sea, no solamente la creación, modificación y suprimirlos o eliminarlos, sino también la exoneración, ¿no?, ya sea de contribuciones o de tasas, pero siempre dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Esta parte también está contenida dentro del artículo 74, que también ya lo hemos mencionado en videos anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen dentro de su jurisdicción, ¿no?, el gobierno regional de La Libertad no va a poder realizar alguna modificación, no va a poder realizar alguna exoneración, ya sea de contribución o de una tasa del gobierno regional de Apurímac, no.
porque tiene que ser dentro de su jurisdicción, o sea, solamente el lugar donde pertenece. Porque esto ocurre no solamente con gobiernos locales, sino también con los gobiernos regionales, como ya se ha mencionado en videos anteriores. Entonces lo mismo, por ejemplo, la Municipalidad de Trujillo no puede realizar ese tipo de modificaciones respecto a alguna contribución o una tasa de la Municipalidad de Chepén o de Escope, no se puede. Y también nos menciona que tiene que ser dentro de los límites que señala la ley, es decir, se tienen que respetar algunas leyes, como por ejemplo la ley de tributación municipal, así como también las leyes orgánicas de gobiernos regionales, ¿no? Bien, ¿qué más nos dice esta norma 4? Nos hablan ya respecto a decretos supremos. Nos dicen que mediante un decreto supremo se va a poder regular tarifas arancelarias y también se va a poder fijar las cuantías de las tasas, ¿no? Entonces todo esto es respecto a la norma 4. Bien, ahora tenemos la norma 5 que nos habla de la ley de presupuesto y créditos suplementarios. Lo único que nos menciona esta ley es lo siguiente. Nos dice que la ley anual de presupuesto del sector público y las leyes que aprueban créditos suplementarios no podrán contener normas sobre materia tributaria. No se puede. Entonces hay que tener presente esto, ¿no? En las leyes anuales de presupuesto del sector público que salen, como bien dice su nombre, cada año, así como en las leyes que aprueban créditos suplementarios, nosotros no vamos a encontrar nada referido a materia tributaria, ¿no? Porque no pueden contener estas normas temas sobre materia tributaria. Bien, ahora veamos lo que es la norma 6, que se denomina modificación y derogación de normas tributarias. La norma 6 nos dice lo siguiente: las normas tributarias solo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior. En primer lugar, cuando nos dicen declaración expresa, ¿a qué está refiriéndose? Al decir declaración expresa, hace referencia que tiene que estar de manera literal, ¿no? O específica lo siguiente. Por ejemplo, en la norma debe decir: modifíquese o deróguese el artículo tal de la ley tal, ¿no? O modifíquese o deróguese el artículo X del decreto legislativo tal, ¿no? O sea, tiene que estar expreso qué artículo se está modificando y de qué ley, ¿no? Tiene que estar el número, ya sea de la ley o del decreto legislativo, de lo que se esté modificando, ¿no? Tiene que estar expreso, escrito, si es que se está modificando o si es que se está derogando, ¿no? Entonces a eso se refiere con declaración expresa, ya que estas normas deben de contener esta parte, ¿no? Ya sea si es que es una modificación o una derogación, de qué artículo y de qué ley es esta modificación o derogación. Ahora, esta parte que está subrayada respecto a norma del mismo rango o jerarquía superior. En el video anterior que hablamos, la primera parte del título preliminar, mostramos este triangulito que habla pues de la norma de fuentes del derecho tributario. Y como se había mencionado, las normas que están en la parte superior son las que tienen mayor jerarquía. Entonces, estas modificaciones, estas derogaciones solamente pueden realizarse de una norma de rango superior a una norma de rango inferior, ¿no? O entre normas del mismo rango. Por ejemplo, un tratado internacional podría modificar un decreto supremo, sí se podría, ¿no? Una resolución de carácter general emitida por la Administración Tributaria podría modificar una ley tributaria, no se puede, ¿no? Porque tiene un rango inferior. Pero como se había mencionado también en el video pasado, hay en este triángulo hay dos normas que tienen el mismo rango, que viene a ser las leyes tributarias y normas de rango equivalente van a tener el mismo rango que las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales. Es decir, entre estas dos, o bueno,
ambas podrían realizarse modificaciones o derogaciones, ¿no? Ya que pertenecen al mismo rango. Y las demás modificaciones o derogaciones solamente se pueden realizar, como bien dice la norma 6, de una norma de rango superior a una norma de rango inferior. ¿Qué más nos dice la norma 6? Nos dice que toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o modifica. ¿A qué se refiere con ordenamiento jurídico? Esto hace referencia a que tiene que haber armonía cuando se modifique una norma tributaria. Es decir, tiene que estar de acuerdo con las normas que existen y se relacionan, ya que de lo contrario se podría generar conflictos, se puede generar más de una interpretación, se pueden generar confusiones, ¿no? Si es que no se toman en cuenta tal vez normas que están vigentes, ¿no? Entonces tiene que mantener el ordenamiento jurídico, tiene que haber armonía entre las normas, entre las que existen y las que se quieren modificar o derogar, no pueden ir en contra de, ¿no? Entonces esto es lo que básicamente nos habla la norma 6. Bueno, continuando, ahora vamos a ver lo que es la norma número 7. Que se denomina reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice que la dación de normas legales que contengan exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios se van a sujetar a las siguientes reglas. La primera regla que nos dice que deberá encontrarse sustentada en una exposición de motivos que contenga el objetivo y el alcance de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis cuantitativo del costo fiscal estimado de la medida, especificando el ingreso alternativo respecto de los ingresos que se dejarán de percibir a fin de no generar déficit presupuestario, y el beneficio económico sustentado por medio de estudios y documentación que demuestren que la medida adoptada resulta la más idónea para el logro de los objetivos propuestos. Estos requisitos son de carácter concurrente, y el cumplimiento de lo señalado en este inciso constituye una condición esencial para la evaluación de la propuesta legislativa. Entonces, si se quiere realizar un incentivo o algún beneficio tributario, este va a tener que estar sustentado en una exposición de motivos, ¿no? Y este es un requisito especial para que se pueda evaluar esta propuesta. Si no, no se evalúa, simplemente ni siquiera ven cuál es la propuesta, ¿no? Entonces, este tipo de exoneraciones, de incentivos o de beneficios tributarios tienen que estar sí o sí sustentadas en la exposición de motivos, que como ya se ha mencionado, ahí va a estar detallado cuál es el objetivo de ese beneficio. También se va a señalar cuál va a ser el ingreso alternativo para que de esta manera el beneficio que va a ser tal vez que se deje de percibir algunos ingresos no lleguen a generar lo que es el déficit presupuestario, ¿no? Es decir, que hayan más gastos que ingresos. Entonces, ¿de qué manera es que se va a compensar lo que genere dicho beneficio tributario o dicho incentivo? Entonces ustedes pueden buscar en internet para que vean cómo es una exposición de motivos, ¿no? Por ejemplo, van a encontrar diversos documentos de exposición de motivos referente a varias modificaciones que se ha realizado a lo que es el impuesto a la renta. Por ejemplo, respecto a este beneficio de la deducción de las 3 UITs adicionales para los que son rentas de cuarta o quinta categoría, entonces ha tenido que estar sustentada en una exposición de motivos, ¿no? Entonces, para que puedan verlo de manera más clara, pueden ingresar y buscar en internet alguna exposición de motivos, y de esta manera se darán cuenta que esa exposición de motivos pues sí contiene todo lo que menciona esta norma 7, ¿no? Entonces, como ya saben, para que se realice este beneficio o este incentivo o esta exoneración tributaria, va a estar sustentada en una exposición de motivos, ya que esta es la única manera en la que se va a poder realizar la evaluación de dicha propuesta legislativa. Si no, no se va a poder revisar la propuesta, ¿no? Entonces, para que se revise la propuesta, se tiene que presentar la exposición de motivos. Es una condición esencial, es como un requisito, ¿no? ¿Qué otra regla nos dan?
nos dicen que tiene que ser acorde con los objetivos o propósitos específicos de la política fiscal planteada por el gobierno nacional, consideradas en el marco macroeconómico multianual u otras disposiciones vinculadas a la gestión de las finanzas públicas. Como sabemos, el gobierno se fija objetivos, el gobierno se fija propósitos específicos que están relacionados con la política fiscal. Entonces, si es que se quiere realizar tal vez alguna exoneración o algún beneficio, tiene que hacerse en acorde con estos objetivos que se ha fijado el gobierno. No puede ir en contra, ¿no? No puede ir generando tal vez algún conflicto, sino que tiene que estar de acuerdo con estos objetivos, incluso ser como que un puente a poder lograr dicho objetivo que se ha planteado el gobierno nacional. ¿Qué otra regla hay? Nos dicen, el articulado de la propuesta legislativa deberá señalar de manera clara y detallada el objetivo de la medida de sujetos beneficiarios, así como el plazo de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, el cual no podrá exceder de 3 años, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a ser los sujetos beneficiados de esta exoneración, de este beneficio, ¿no? Tributario? Por ejemplo, en el caso, como mencionaba, de las 3 UITs adicionales, ¿quiénes son los beneficiados? Son los trabajadores de cuarta y quinta categoría, ¿no? Ya sea los que generan ingresos como cuarta categoría, como los que generan de quinta, o así también